aspecto. Entonces vamos a mirar. Entonces ya lo que es el tema de Excel, permítanme ya un segundito, se los comparto. Entonces ya les comparto el Excel para que pues podamos observar. Listo. Entonces resulta que pues aquí en lo que tiene que ver con esta función. Y bueno, y un detalle que se me estaba escapando. Entonces ya en ese momento ya digamos se tiene actualizados los videos. Ya creería yo esta tarde es que he estado, digamos, si es esto, ya les tengo ahí la tarea, pues ya el taller para que pues ustedes puedan practicar sobre todas estas, sobre todos estos ejercicios. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica que yo voy a hacer? Pues igual ya se las voy comentando. Ustedes, digamos, van a tener la posibilidad de tener una base de datos. Entonces, la tarea va a ser la siguiente. Entonces, ustedes van a tener una base de datos y ahí yo les voy a hacer unas preguntas. Esas preguntas van a estar dirigidas para que ustedes puedan utilizar pues cada una de las funciones que hemos visto y que puedan pues demostrar de que pues conocen también la herramienta. Entonces, en este caso, pues la herramienta Excel, las herramientas de Excel, que ustedes lo sepan, ustedes deberán hacerlo. Ahora, claro, efectivamente ustedes podrán también colaborar y demás. Lo importante es que pues ustedes lo puedan hacer porque pues también es de mi parte pues muy difícil si llegar a valorar si de pronto o sea, si se hizo haciendo copia, pues eso es un poquito digamos difícil así de valorar a veces, pero lo importante es pues que ustedes pues ya digamos lo realicen de forma pues también honesta. ¿Para qué? Para que pues ustedes puedan también demostrar digamos que saben lo del tema del Excel y en especial pues con el tema de las funciones es importante que lo realicemos al respecto. Bueno, yéndonos ya pues en esto, digamos ya se las voy a ir ahí publicando hoy ya en la plataforma. Es que tengo ahí que organizarles pues unas preguntas para que no vaya a quedar de pronto como dudas, porque pues la idea es que la pregunta sea tan clara que a usted no le genere digamos un conflicto para poderla entender. Y eso digamos yo me pongo en el lugar de usted porque pues igual digamos así cuando uno habla de la educación, cuando habla de la formación pues a distancia es importante también tener como esa claridad pues, al respecto. Entonces por eso vamos a hacerlo ahí y vamos entonces a tener esa parte, ¿no? Buenos días pues a las personas que se van conectando. Entonces vamos a mirar lo siguiente, pues era un detalle que nos habíamos quedado la semana pasada, que no querían regalos. Entonces nosotros habíamos visto en este caso, pues habíamos visto que cuando nosotros hacemos la buscar en la horizontal o buscar en la vertical, bueno, afortunadamente ya en este momento ya se desaparece, digamos, esta parte. Pues permítame acá que voy a compartir mejor pantalla para que no vayamos a tener problemas de pronto con el tema del desarrollo de las actividades, porque pues esto digamos así nos puede suceder que de pronto se ponga lento la parte de nuestro ejercicio. Entonces nosotros habíamos hablado en este caso pues ya digamos la semana pasada que nos habíamos quedado con el tema de cómo programarlo y digamos así como lo habíamos hecho aquí en esta parte donde usted digamos cuando programaba decir algo aquí buscando digamos en la horizontal, ¿cierto? Entonces buscar en cada una de las columnas pues si se organizaba pues esta parte. Si digamos por ejemplo el ejercicio para buscar la horizontal era cuántas unidades digamos se vendieron entonces aquí poníamos febrero y entonces aquí pues lo que es la parte pues del año, ¿no? Entonces cómo nosotros lo podíamos realizar. Entonces lo podíamos realizar de la siguiente manera. Entonces vamos a tenerlo en cuenta. Entonces cómo lo hacemos con la herramienta coincidir. Entonces ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque cuando nosotros programamos aquí la función del buscar, digamos, permítame aquí, cuando nosotros lo hacíamos acá a través del buscar, nosotros lo primero que teníamos que tener en cuenta era cuál era
el valor que pues que íbamos a buscar. Entonces las ventas de las unidades que se vendieron en febrero, ¿cierto? Y ya posteriormente íbamos a establecer pues también el año. Si ustedes miran aquí, digamos, cuando hablamos pues de lo que es el tema de año, o sea, cuando miramos el tema de año, nosotros tendríamos que empezar a buscar entre otras cosas. Tendríamos que buscar entonces primero, digamos, buscar en cada una de estas columnas, para después entonces buscar en cada una de las filas, ¿no? Entonces eso teniendo en cuenta pues que aquí íbamos a hacer esta parte. Entonces, ¿cómo utilizamos esto? Entonces, mira, como aquí en este caso, digamos que teníamos que, este era el valor buscado. Aquí vamos a indicar entonces en la matriz en donde íbamos a buscar, miren que la señalamos toda para que pues, no la limitara y no empezara a buscarnos desde la A o desde la 1, sino que pues nos la buscara desde, en este caso desde la B 18, que ya sería para nosotros nuestra columna 1 y fila 1. Entonces aquí ya lo señalamos y entonces le íbamos a indicar el número de la fila y aquí pues lo hacíamos con la herramienta coincidir. Ahora, teniendo en cuenta que la herramienta coincidir es la que me va a buscar y me va a determinar a mí cuál fila es la que yo tengo que buscar, colocar aquí en la fórmula de fila. Recordemos que después estamos viendo que aquí nos dice, a buscar en la horizontal, nos dice, bueno, en la fila, y pues el valor, si vamos a buscar el valor exacto o no. Entonces en este caso le vamos a decir falso, diciendo que es el valor exacto. Entonces por eso nosotros lo hacemos. Ahora, lo importante que hay que mirar acá con la fórmula coincidir es lo siguiente. Entonces, lo primero es que vamos a tener cuál es el valor buscado, en este caso el año 2000, aquí lo generamos. Luego vamos a mirar que nos va a pedir una matriz. En este caso la matriz, pues cuando nos miramos aquí, sigue que la matriz era cada uno de los años, entonces ya mirábamos entonces en esa forma vertical. Entonces ya con esto, entonces ya le decíamos también que tomara el valor exacto, que en este caso iba a ser 0, ¿cierto? Y con eso entonces nos iba a buscar la columna. Nos iba a decir, vea, este valor que usted va a colocar acá, que este es manual, va a estar en la columna en la fila 3. Entonces, claro, ¿por qué? Porque si contamos 1, 2 y 3, esta es la herramienta coincidir, ¿no? Entonces, si acá yo ponía, por decir algo, 2008, entonces me iba a decir que era la columna, me iba a decir que era la columna que 11. Si ustedes lo miran acá, que lo tenemos numerado, claro, corresponde efectivamente. Entonces esta herramienta coincidir nos va a pedir entonces primero este valor que va a ser el buscar, que usted va a colocar a mano y que por eso lo coloco en gris, como usted lo pone ahí, 2008. Va a buscar entonces la matriz, o sea, dónde va a buscar este valor, ¿cierto? Entonces, dependiendo si yo le digo de esta manera o como lo vamos a ver ahorita de esta manera, me va a contar de fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Y de una vez entonces me va a decir, bueno, va a necesitar que, aquí le pongo yo 0 porque voy a necesitar una coincidencia exacta, no algo que sea aproximado. Entonces siempre va a ser, bueno, generalmente va a ser 0 pues, en estas funciones. Y lo mismo lo vamos a hacer entonces en esta parte. Entonces aquí lo que hemos hecho, para que ustedes lo puedan observar, es lo siguiente. Primero les voy a explicar. Entonces, voy a buscar, entonces, en este caso, las ventas del 9 de enero. Entonces, del 9 de enero, ¿cierto? ¿Cuántos fueron, digamos, en este caso, las ventas? Yo lo hacía automáticamente porque pues era lo que yo necesitaba y yo ya sabía que siempre iba a tener en este caso, en este ejercicio, digamos aquí en la parte superior, si ustedes se dan cuenta, digamos, si esta es la que iba en la búsqueda de la vertical, siempre la fecha, esta era la que iba a cambiar, ¿cierto? Entonces esta era la que iba siempre a cambiar. Ahora, como esta era la que yo le iba a indicar,
fijo siempre iba a ser esta columna 6, porque pues yo le voy a preguntar que las ventas. Entonces por eso, digamos, permítame acá un momentico, yo voy a hacer esto ya se los voy a, esto ya se los voy a explicar, ya no se preocupen. Entonces claro, entonces siempre si le iba a preguntar las ventas, entonces en este caso iban a ser que siempre iba a ser que la columna 6, o sea, siempre iba a ser la columna 6. Pero resulta de que pues en un momento dado yo puede ser que pregunte, por ejemplo, quién fue la persona, quién fue el vendedor que, bueno, perdónenme un poco la redundancia, quién fue la persona que vendió el 10 de enero o el 9 de enero. Entonces, ¿qué pasa? Significa que va a tener que cambiar de columna 6, ¿cierto? Si yo le hago la pregunta, a la columna 2, ¿cierto? Entonces ¿qué va? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces aquí, por ejemplo, voy a decirle vendedor y entonces me va a salir que 9 de enero es Jairo Alberto. Miremos a ver qué pasa. Ah, sí, resulta que sí es Jairo Alberto. Entonces, esto, digamos, lo hacemos. Si ustedes se dan cuenta aquí, esto es una pequeña lista desplegable que yo he creado para poder entonces mostrarles, digamos, la función también coincidir utilizada en este caso con las aquí con cada una de las columnas, cuando yo no necesito modificar las filas como pasaba acá, porque yo le decía año 2000, año 2003, sino que yo necesito modificar estos sitios, que yo necesito saber del 9 de enero en un momento dado el vendedor, en otro momento dado en qué punto de venta estuvo, en qué el producto, de la cantidad. Entonces yo lo utilizo con la herramienta con esta herramienta que es la de coincidir. Entonces, al igual que la otra que habíamos, entonces en este caso habíamos observado, yo debo tener dos ítems. Entonces, en este caso, digamos aquí el ítem era febrero y 2008, ¿no? Aquí decía la fecha y entonces ¿cuál es el ítem? Aquí cambiábamos el año, aquí lo hacíamos, digamos, aquí manual, aquí lo vamos a hacer con lista desplegable. Entonces, porque aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo y entonces, bueno, vamos a explicar primero coincidir y ya vamos con la lista desplegable. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos hallar la columna, porque la fórmula, si ustedes se dan cuenta, digamos en esta buscar vertical, primero nos va a pedir que el valor buscado, que sería en este caso la fecha. Bueno, vamos a decir la fecha, o sea, cuáles fueron, digamos, las ventas. Vamos a darle ese ítem aquí. ¿Cuáles fueron las ventas? Entonces en este caso el valor buscado sería que la fecha, entonces las ventas del 9 de enero, el valor buscado sería 9 de enero en este caso, ¿cierto? El rango de datos, si nos colocamos aquí el rango de datos, vean, fíjense que es desde aquí, desde el B4, o sea, todo esto sería el rango de datos, ahí es en donde yo lo tengo que buscar, ¿listo? Ahora, la columna, entonces aquí yo ya como sé que las ventas era la columna, listo, no hay ningún inconveniente y por ende entonces le íbamos a decir falso verdadero, o sea falso, porque falso significa un resultado exacto. Entonces aquí yo siempre lo tenía aquí en esta parte, listo. Yo aquí, digamos, aquí le hacía, digamos, el coincidir para saber entonces cómo, digamos, qué tipo de columna es. Entonces vamos a mirar, digamos, esta parte de columna, que es este coincidir, que es el que me va a decir 6, que finalmente me va a servir para esta fórmula, aquí para el buscar en la horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Voy a llegar y entonces ya haciendo la fórmula de coincidir igual, diciéndole, vea, el valor que está aquí, que ese va a ser el valor buscado, va a buscarlo también en cuál matriz. Entonces, en todos los encabezados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto así se hacía, digamos, con el tema de fecha hacia abajo en esta tabla aquí en la parte inferior. O sea, entonces, porque usted se lo indique, vea, búsquemelo en esta parte. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y desde luego, entonces le va a ir a dar 0. Tranquilos que yo me voy a devolver para hacerlo o sea, ya digamos así todo. Entonces, esto es lo que usted utiliza para saber
cuál es la columna. Entonces en este caso, si vea, 6 es valor, ¿cierto? Si vamos a averiguar, por ejemplo, voy a decirle, digamos, punto de venta, vea, va a ser la columna 3, vea, 1, 2, vea, 3. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, así. Ahora, como aquí es difícil, de pronto usted, porque de pronto hay un tema de tildes, de pronto se lo pone en minúscula, en mayúscula, o sea, usted lo cambia, pues generalmente tienen que ser que tiene que ser valores fijos los que usted coloque aquí para que esto le dé en la herramienta coincidir la columna que usted necesita, y cuando usted realice aquí la fórmula del buscar en la vertical, pues cuando le dé el dato de columna especialmente, entonces le dé la columna exacta, porque usted puede necesitar, ¿no?, el vendedor, y entonces si usted digamos acá lo coloca en minúscula o demás, pues entonces puede ser que aquí le siga dando las ventas o las cantidades y no el vendedor, entonces porque no le está indicando aquí la columna correcta. Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer? ¿Para qué es esto? Pues darle valores fijos y hacer una famosa lista desplegable para que usted lo pueda hacer. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Entonces, lo primero que usted debería realizar es que debería tomar estos datos, como lo estoy haciendo yo, ¿cierto? Y, digamos, porque sé que estas son las columnas que se van a modificar, voy a darle copiar. Las voy a seleccionar como lo he hecho. Entonces lo selecciono y le voy a dar entonces copiar. Una vez entonces copiar, vamos a irnos, bueno, aquí yo ya lo tengo, digamos, como un poquito ilustrado para que ahí les quede, digamos, como es esta parte, pero entonces lo voy a hacer aquí. Entonces, no le voy a dar pegar porque entonces me las copiaría de la misma forma en el sentido sí, horizontal. Yo las necesito así vertical. Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí a la parte superior, me voy a ir a pegar aquí en la flechita, pero no este grande el icono, sino aquí abajo en donde están diferentes opciones, y me voy a ir aquí a transponer. Vean, aquí está, digamos, usted la busca, vea, que le diga transponer, ahí le aparecen los subtítulos. Entonces vea, si de que cada vez que yo me aparecen diferentes, entonces ¿qué digo? Transponer, vean, transponer, listo. Entonces, para que lo transformen de columna, digamos, de la información en filas a columna. Recuerden que, miren, estaba de forma horizontal, ¿cierto? Perdón, estaba de forma horizontal, y ahora pues va a estar de manera vertical. Entonces eso hay que tenerlo en ese momento en cuenta. Listo, esperamos que pase el avión. Listo, un momentico. Entonces, en ese sentido, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver que cuando nosotros hablamos alrededor de esto, espérate, que es que me aparece este aviso. Sí, sé que ya les está, que todos lo están viendo. Muchas gracias, Google. Entonces, vamos a ver que entonces aquí vamos a tener que una lista desplegable. O sea, yo lo pongo así. Para que pues uno se pueda orientar, es bueno que ustedes también lo hagan lista desplegable, teniendo en cuenta que esto va a ser lo que yo voy a hacer. Entonces, estos dos valores, o sea, porque aquí si ven que es que yo los coloqué de esta manera, ¿por qué? Porque pues fecha no voy a necesitar, porque va a ser mi criterio principal. Entonces, o sea, va a ser siempre mi valor buscado va a ser la fecha. Entonces, por eso no lo voy a colocar. Si ustedes también modificaran, digamos, en un caso a la fecha, pues también lo incluirían. Pero en este caso no, porque no lo vamos a modificar. Lo que se va a modificar es que en algunos casos voy a necesitar el vendedor del día, el punto de venta, el producto, la cantidad o el valor. Entonces, en eso hay que tener pues muy en cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos entonces la lista desplegable? Permítanme, yo lo voy a hacer. Listo. Entonces, primero, pues vamos a seleccionar los ítems que nosotros como tal pues queremos y a dónde lo vamos a programar. Entonces, en este caso, voy a programarlo acá. ¿Sí? Voy a programarlo acá en la celda N15. Listo. Entonces, vamos a irnos aquí. Vamos a irnos aquí a lo que es el tema de datos. Entonces, listo, nos vamos a datos y vemos aquí que hay una herramienta que se llama validación de datos.
Entonces aquí validación de datos, vamos a hacerle clic en aquí en la flechita y le vamos a decir entonces validación de datos. Aquí nosotros tenemos un menú emergente, ¿cierto? Entonces en donde nos va a pedir, pues bueno, usted va a validar unos datos ahí, listo, bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Me va a decir, entonces yo le voy a decir, vea, voy acá en permitir y entonces yo le voy a decir lista. Ok, listo. Entonces ya tenemos la lista, perfecto. Ahora, dejamos aquí esto de que pues celda con lista desplegable, le vamos a indicar que sí, esta va a ser la celda en donde nos va a dar las diferentes opciones. Y nosotros entonces llegamos con el origen. Bueno, ¿dónde van a estar los datos de la lista desplegable? Entonces yo le digo, voy a Excel. Esos datos, imagínense que están aquí. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a seleccionar desde vendedor hasta valor. Entonces, fecha no, porque ya lo hemos visto. Que pues fecha y fecha pues no tendría ningún sentido. Entonces vamos a mirar. Entonces es esto que son las que van a cambiar. Y entonces ya tenemos el origen. Perfecto, listo. Aquí hay un tema de mensaje de entrada y mensaje de error. Esto es por si acaso, digamos, uno se la quiere, digamos, incluir algunos otros aspectos, pero digamos, por ahora vamos a mirar, es esto, digamos, este tema de validación de datos también lo ven también en intermedio y demás, pero digamos aquí básicamente es esto. Entonces decimos el origen y damos clic en aceptar. Lo que va a pasar a continuación es lo siguiente, permítame, entonces vea, voy a marcarlo acá. Bueno, voy a ponerle un borde bien bonito y le voy a poner, digamos, un color así oscuro para que lo identifiquemos. ¿Sí? La celda normalmente se va a ver, en este caso, como la puse ahí, ¿cierto? Y fue la que programé, se va a ver normal, no tiene nada, así como estas. Pero si ven que ya cuando hago clic sobre ella tengo un menú desplegable y entonces ya me sale vendedor.venta, listo. Entonces ya con esto entonces voy a programar acá el coincidir. Entonces porque yo ya voy a tener un criterio que va a ser lo que yo seleccione aquí. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Entonces aquí va a ser, voy a ponerle aquí y para ilustrar el coincidir voy a ponerle en grisecito. Bueno, pongámosle otro color para que no nos morado. Para que se diferencie de este. Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a utilizar la herramienta coincidir. Entonces ya, bueno, entonces le voy a decir igual coincidir, ¿cierto? Entonces, bueno, coincidir, abro paréntesis, me va a decir el valor buscado. El valor buscado va a estar acá en la azul clarita. Entonces sí, vea, el valor que yo le voy a colocar ahí. Qué bien, listo. ¿En dónde en dónde voy a buscar ese valor que está ahí? Entonces yo le voy a decir, vea Excel, váyase aquí y vea, me lo va a buscar en esta. Si ven que seleccioné desde esta que es la 1.1 hasta la 6.1, en este caso V4 y G4, pues para que ustedes se ubiquen. O sea, solo el encabezado, o sea que yo le estoy diciendo, venga, que coincida, ¿no? Con el valor que está en la celda aquí azul clarita. Y entonces aquí es en donde yo le digo punto y coma, ¿cierto? Siempre el valor buscado, N15 en este caso, punto y coma, la matriz, y le voy a decir, mira, exacto, o sea, no necesito, o 0. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Yo sé que de pronto algunos van a decir, no necesito el 0, es mejor colocarle el 0 para ser conscientes de la operación. Entonces, listo. En este caso. Ahora, ¿por qué me apareció NA? Porque pues no hay ningún valor. O sea, aquí no dice nada. ¿Por qué? Porque me dice, ve, aquí no hay nada, ¿cierto? Pero aquí, venga, en esta no hay nada. Entonces, espérate, ¿vieres? Vamos a mirar. Entonces, cuando tú miras, entonces vea, vendedor. Ya. Entonces vea, vendedor. Y me dice, voy a ponerle la letra en blanco. Le voy a poner negrita. Para que ustedes se vean. Me dice que es la columna 2. Voy a mirar. Entonces vea, vendedor, columna 2. Entonces, perdón, acá vendedor, columna 2. Esta fue la que yo programé. Entonces, vamos a mirar entonces el tema de vamos a decirle cantidad, vea, 5. ¿Se ve? Vea, 5 cantidad, listo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente.
Entonces vamos hacia programar ya lo que es la fórmula. Vamos entonces a hacerlo, vamos a agrandarlo un poquitico para que pues, puedan ustedes verlo, y ya con eso entonces podemos entrar al siguiente tema. Entonces dice igual, buscar, ¿cierto? En la vertical. Bueno, voy a utilizar siempre mayúscula, que se puede ilustrar mejor. Buscar en la vertical, ¿cierto? Abro paréntesis, el valor buscado. Muy bien, entonces vamos a decirle igual, es esta, va a ser siempre, o sea, pues esta, digamos, el valor buscado, que es las ventas del 9 de enero de 2019. Listo, qué bien, listo. ¿En dónde me lo va a buscar? Entonces yo le voy a decir, vea, búsquemelo aquí, en toda esta matriz, así como lo hemos seleccionado. Listo, entonces ahí, ok, entonces punto y coma. Me va a pedir en este caso, me va a decir indicador de columna. Entonces, como el indicador de columna ya lo hemos nosotros programado, entonces vea, si ve que ya es el valor que esté en esa celda. Listo, entonces y entonces le voy a decir falso, ¿cierto? Falso, listo. Y entonces cierro paréntesis y listo. Entonces vamos a mirar las ventas, ojo, en las cantidades que se vendieron el día 9 de enero, supuestamente aquí nos dice que son 153. Vamos a mirar, entonces el 9 de enero, así efectivamente, vea, las cantidades fueron 153. Entonces con esto nosotros utilizamos esta herramienta. Ahora, yo me he detenido en esto porque digamos, sí se los debía, pero así digamos también lo podemos nosotros programar con la herramienta, pues con la misma coincidir, al igual pues que lo hicimos. Ahora aquí en esto, si ustedes se dan cuenta, para el tema de la herramienta coincidir, aquí si ustedes se dan cuenta, miren, ¿sí ven? De forma horizontal, porque yo les estoy indicando ahí esta parte, y cuando nos vamos entonces aquí a la herramienta coincidir, aquí en buscar la horizontal, dense en cuenta que entonces mire lo que me tomó. Sí que acá fue vertical y en la otra, porque como es para determinar entonces en el primer caso el indicador de columna, y en este que se usa actualmente el indicador de fila. Entonces ahí es cuando uno debe tener en cuenta esta parte. ¿Verdad? Claro, efectivamente pues yo aquí lo hago a nivel académico de forma cerca para que ustedes aquí lo observen. Pero cuando nosotros estamos hablando de lo que es relacionado a esto, ¿cómo es que se llama? Cuando es, digamos, una base de datos, en donde usted cree, digamos, en donde usted tiene pronto sí formularios y demás, pues usted debería también en ese sentido, pues obviamente esta herramienta de coincidir, ponerla por ahí en otra hoja o demás, pues o sea, lo programa con tal, o le pone, digamos así, la celda y entonces le pone acá ocultar. Pues es como para estético y para el tema pues de impresión también, ¿no? Que estaremos también viendo posteriormente. Listo. Esto, digamos, hasta aquí lo que es el tema de la herramienta buscar, para que ustedes lo tengan en cuenta, lo que es el tema de la herramienta coincidir. Y finalmente, pues esta. Aquí, digamos, yo lo había hecho manual con el tema del año 2008, pues aquí sí lo había, digamos, colocado también con esta lista desplegable, pero, digamos, aquí con la lista desplegable, aquí la pueden, aquí en este caso la pueden hacer aquí, vea, así, tan. Listo. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, la grabación está ya todas subidas ahí en el YouTube. Esta grabación pues voy a mirar si lo puedo hacer, pero a más tardar pues ya digamos fin de semana por la cuestión de tiempo, pero digamos es eso. Lo que sí de la tarea, cuál va a ser, que yo les voy a hacer preguntas, o sea, les entrego una base de datos como esta, similar, así como esta, pues así similar, y ustedes van a tener que hallar diferentes datos. Efectivamente, ¿qué es lo que yo les voy a dar? Les voy a dar también la respuesta. O sea, por ejemplo, en este caso yo les puedo decir así, preguntas, ¿cuántos fueron las ventas del 9 de enero? ¿Cuántas fueron en cantidad las ventas del 9 de enero? Entonces, pues obviamente yo le voy a decir la respuesta es la 153. Claro, yo le doy la respuesta porque pues finalmente yo le voy a decir, a través de la herramienta buscar en la vertical,
por favor realice la fórmula en la cual usted pueda solucionar el siguiente problema. ¿Cuántas fueron las ventas por ejemplo, de María Antonia el día 6 de febrero de 2016? Entonces ya con eso pues lo haces. ¿Por qué de pronto así? O sea, ahorita yo lo subo ya en el Classroom. ¿Por qué no se las he subido? Porque sí, o sea, sí hay unas cosas que quiero que queden totalmente clara la pregunta para que usted sepa qué es lo que va a hacer. De la misma manera como le acabo de formular esa pregunta. Porque pues la idea mía es que lo realicen. Obviamente va a ser para todos, pero entonces ¿cuál es la idea? Que lo haga. Ahora, lo voy a hacer para que pues tengamos tiempo esta semana, la otra y pues posteriormente también otra semana, porque pues la idea es esa. Yo entiendo también el nivel de trabajo ahorita, pues lo del tema del COVID, como esto está de loco, pues hay muchas circunstancias laborales que van a cambiar la exigencia. Entonces pues estamos en una dinámica que pues obviamente me toca a mí ser un poco más flexible. Entonces bueno, entonces para que no se preocupen y demás, lo importante es que lo haga usted a conciencia, o sea, hágalo usted, o sea, que usted lo entienda, o sea, no lo realice y que usted pues lo pueda entender, digamos, un esfuerzo, digamos, en hacer esa parte. Ahora, bueno, frente a esta parte, antes de continuar con el tema de fecha y hora, ¿hay alguna pregunta pues al respecto del valor de buscar H, de lo que es la lista desplegable o de la herramienta coincidir? Bueno, me confirman ahí pues por el chat si de pronto tienen algún inconveniente. Bueno, o sea, creería yo que pues hasta aquí no tenemos problemas, ¿cierto? Con eso. O sea, lo importante es que lo vayamos realizando. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos entonces aquí? Vamos a mirar entonces lo que es el tema de fecha y hora. Es importante cuando nosotros hablamos de las funciones de fecha y hora. Hay que tener en cuenta pues varios factores pues que lo debemos comprender. Permítanme un segundito, a cargar, listo, que se me fue, listo. Entonces, lo primero que uno debe tener en cuenta pues cuando sucede esto de lo que es la parte de lo que es el supermercado, de lo que es el tema de fecha y hora, hay que entender primero esta parte. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar. Cuando nosotros hablamos en el español, entonces de lo que es esto, digamos, acá tenemos año, meses, digamos, nuestros calendarios grecorromanos y demás. Tenemos año, mes, día, ¿no? Hora, minutos y segundos. Entonces, cuando usted lo mira en inglés, que es el origen de este programa de Excel, pues una cosa es que pues sea de habla inglesa y otra pues que nos llegue así en español. Pues claro, acá nos dan la oportunidad de usted programar, digamos, por ejemplo, de llegar aquí a archivo, no file o inicio, no start. Entonces dice design of page, bueno, además que nos dice, pues no lo han traducido al español. Pero resulta que pues muchas de las fórmulas, pues como son hartas, pues no las han traducido al español. Adicional que pues cuando se hizo, o sea, tampoco se ha traducido parte de lo que son las fórmulas en español, debido a que pueden generar conflictos con otro tipo de fórmulas. Entonces por eso, digamos, cuando se ha hecho en inglés, pues se han asegurado de que no le vaya a generar algún tipo de conflicto. Entonces por eso, digamos, así va a funcionar. Ahora, ¿qué hay que entender entonces con el tema de las fechas? Con el tema de las fechas hay que entender que en inglés pues el año es year, el mes es month, día pues day, ¿sí? Hora, hour, minutes y seconds. Esto digamos hay que tenerlo primordialmente y en especial cuando se habla de porque digamos pues acá mes y M pues no hay problema, D, H y H, M y M, digamos minutos,
min, inclusive, y secos, pues no hay ningún problema. Pero aquí sí, porque aquí sí hay digamos una gran diferencia, y es porque usted tiene que entender que Y pues es de year, de año. Entonces pues lo primero que hay que entender antes de entrar a la fórmula. Lo otro que nosotros debemos entender es que en los comandos, por ejemplo, si yo digo lunes 5 de abril de 1946, va a haber un tema de poderlo describir de diferente manera. Entonces, ojo, si utilizamos una sola D, nos va a decir 5, ¿cierto? 5 de abril. Si utilizamos una sola M, va a ser 4. Y si el tema es de años, una sola Y, pues nos va a utilizar, ve, acá es 2046, pero solo va a ir a 46. Ahora, lo mismo va a ir aquí. Entonces, si utilizamos D y D, nos va a decir 05. M y M, pues no. Bueno, aquí sí nos va a utilizar otra vez. Espérate. Aquí sí debería utilizarnos entonces pues, apóstrofe. Voy a utilizar 0. Entonces vean, 0, 0, 4. Y lo mismo, pues aquí YY, pues es 46, 2D. Ahora, si acá utilizamos D, 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 nos va a decir lunes. Si bien meses nos va a decir ABR, ya no 04 o 4, sino ABR. Listo. Y si es el año, que son con 3, entonces es 46. Pues aquí no varía mucho porque pues igual no, digamos si decimos 46 o 0,46, pues no digamos aquí si lo hace, digamos Excel lo programa igual. Pero fíjense en lo siguiente. Cuando hablamos entonces ya de 4D nos va a decir no lun, sino lunes del día, ¿no? Cuando hablamos de meses no nos va a decir ABR, sino abril. Y cuando nos va a decir de año nos va a decir Y. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces va a decir 2046 de esta fecha. Lo primero es esto que hay que tenerlo en cuenta porque cuando uno habla de la configuración de fechas, primero hay que entender entonces esa parte. Entonces, ¿cómo abrimos el formato de fecha? Porque cuando nosotros abrimos, por ejemplo, esta fecha, fíjense que nos va a decir cuando abramos el formato, nos va a hablar y nos va a decir, vea, va a haber diferentes formatos y es a lo que nosotros nos estamos refiriendo en este momento. Y lo mismo pues cuando estemos hablando del formato de hora. Entonces es esto, vamos a mirarlo. Voy a enseñarlo aquí, lo que es el tema de la función. Entonces vamos a buscarle formato de celdas, ¿cierto? Permítame ya un segundito. Entonces listo, si nos vamos aquí al tema de hora, vea, des en cuenta que aquí nos la va larga, corta y demás. Y cuando estemos hablando pues de fecha, hacemos lo mismo, nos paramos encima de la celda, damos clic secundario, sale un menú emergente y entonces aquí tenemos formato de celda. Entonces sí, vea, la más larga, miércoles 14 de marzo de 2012, y aquí pues salen todas las configuraciones. Entonces esto es lo que uno pues debería tener al inicio. Ahora, cuando uno habla pues del formato personalizado es porque uno puede utilizar, digamos, con el tema de fechas, diferentes tipos de y ahora pues diferentes tipos de formato. Entonces ya con respecto a lo que yo les explicaba aquí, entonces de utilizar pues esta parte. Entonces, por ejemplo, entonces, si nosotros estamos hablando aquí, nosotros podemos tener nosotros podemos hablar aquí, cuando hablamos de lo que es el tema de fecha, podemos programarlo, ya sea que nos diga un solo día, 2 meses, nos diga el año completo, o sea, todo eso lo podemos personalizar, ya lo vamos a observar. Y lo mismo en la cuestión de hora, que sea a las 8 de la mañana con 59 minutos y 36 segundos. Eso todo lo podemos configurar. Entonces, ahora, inicialmente, pues vamos a ver que cuando nosotros hablamos de estos formatos de fecha, hay que entender que cuando nosotros hablamos al respecto, siempre va a ser un formato finalmente de número. Entonces por eso es que siempre esto les va a permitir, digamos, aquí está
la fecha 5 de junio de 2018 y se traduce en 43.256. Ahora, esto significa que se le ha dado una asignación para poder entonces sumar y restar las fechas. Esto en especial cuando hablamos de pronto del tema de incapacidades, de lo que es el tema de días laborados, que cuánto yo le voy a pagar y que digamos por ejemplo cuánto le tengo que pagar a un trabajador que estuvo desde el 5 de febrero hasta el 20 de junio y entonces hubo estos festivos, estos días no se elaboraron, todo ese cálculo lo vamos a hacer. Entonces esto es lo que uno debería tener pues muy en cuenta. Ahora, ¿por qué el tema de los números? Porque pues en el formato fechas vamos a ir desde el año 1 de enero de 1900 y son los días, o sea, y principalmente son los días entre el 1 de enero de 1900 y la fecha, digamos aquí inicial, que sería el 5 de junio de 2018. Entonces esto es lo que uno tiene que entender. Estos 43.000 son los días que han pasado desde el 1 de enero de 1900 hasta el 5 de junio de 2018. Aquí vemos, digamos, lo que podemos hacerlo del tema de formato. Entonces ponerle martes 5 de junio de 2018. ¿Cómo se coloca esto? Pues igual ya lo tenemos, o sea, aquí ya está programado, es la misma. Pues ustedes se dan cuenta, igual a este dato, hacemos clic derecho y entonces decimos formato de celdas. Aquí entonces nosotros, vean, si que aquí está seleccionado, entonces aquí lo podemos ver, martes 5, aquí nos dice pues cómo va a quedar. Entonces esto es lo que uno pues debería, digamos, en ese caso tener. Lo mismo aquí, pues aquí ya nosotros pues lo vamos a ir programando. Vean, aquí 14 de marzo, fecha, de 5 de junio de 2018. Entonces, y lo mismo. Aquí pues aquí lo programamos, bueno, aquí está igual, pero cuando lo programamos entonces cuando es el tema de formato de celda le decimos entonces mire, aquí ya es personalizado día, mes y año. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera, vamos a decir la fecha de hoy, entonces 26 4 raya 21. Entonces si nosotros miramos esta fecha, fíjense que la fecha de hoy, vamos a mirar que cuando la transformamos en número, fíjense, vean, o sea que significa que hay pues 44.312 días, ¿sí? Vean, aquí al 5 de junio de 2018 habían 43.256, ya a hoy hay 44.312 días desde el 1 de enero de 1900. Entonces esto pues para tenerlo en cuenta. Listo, vamos a darle listo, ya lo tenemos en fecha, vamos a hacer clic sobre él y vamos a empezar entonces a ir aquí aquí en menú emergente. Entonces cuando nos paramos encima de él y hacemos clic en él con el clic secundario, con el botón secundario del mouse, nos vamos a ir aquí a formato de celda. Tengan en cuenta lo siguiente: cuando nosotros hablamos en relación a esto, vamos a decirle personalizar. Entonces aquí nos va a dar una cantidad de formatos. Entonces aquí es donde usted va a interpretar cómo quiere el dato. Solo vea que nos diga, por ejemplo, solo el día, ¿cierto? Aquí pues de todas formas va a ser 26. Va a ser todo el mes, ¿cierto? Todo el mes completo. Acá diría ABR y aquí sería entonces 21. Entonces, vea, dése en cuenta, vea, como dice 26, a ver, 21. Aquí, vea, nos va a decir 26 de abril no más. Aquí nos va a hacer, vea, abril 21. Vea. Si ustedes se dan cuenta, aquí no lo va cambiando. Entonces, depende también de lo que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, inclusive, pues si lo necesitamos, pues lo podemos hacer. Ahora, esto, digamos, se puede modificar. Entonces ya pues lo vamos a ver, por ejemplo, mire, vamos a mirar que nos lo diga día y mes. Entonces aquí se hace y entonces no tenemos aquí el año. Clic derecho, pero sí, en el caso de la mayoría clic secundario, en el mío yo lo digo pues para no confundirme, el clic secundario. Y entonces nos vamos a ir a lo siguiente. Vamos a mirar que vamos a dejarlo pues un día completo de 26 así como estaba, o esa parte mes y año. Aquí es importante tener en cuenta que también nosotros podemos hacer esto, digamos, mira, aquí el día
Marte. Entonces, ¿cómo se hizo? Vamos a mirar. Entonces, clic derecho, vamos a decirle formato de celdas. Y vea, si hay que acá, porque yo lo puedo personalizar. Entonces, des en cuenta que uno, digamos, lo puede personalizar al respecto. ¿Cómo lo haríamos? Digamos, como en el caso de aquí, va de lo que es la parte de ya. Bueno, perdónenme que me está hidratando. Entonces, ¿cómo lo vamos a configurar? Vamos a configurarlo de la siguiente manera. Resulta que vamos a tener entonces, vamos a decirle en este caso, pues para que nos quede de esta manera, vamos a decirle 26 de abril del 21. Listo, tenemos nuestra fecha inicial. Vamos a transformarlo para que nos diga así. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos a decirle formato, ¿cierto? Vamos a decirle personalizar. Y entonces, vea, fíjense en algo que es lo que vamos a hacer. Vea, aquí, digamos, nosotros lo hemos creado. Entonces, vamos a decirle así. Entonces, aquí me voy a ir a tipo, ¿cierto? Entonces, le voy a decir. Y fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Contexto, igual como lo hemos hecho, anteriormente. Vamos a decirle, vea, el día soleado, vamos a decir que el día soleado, ¿cierto? Entonces, el día soleado 26, listo. Vamos a, vea, y si ven que aquí ya los lunes de abril de 2021, si ven que aquí, vea, aquí ya nos está diciendo es esto. Entonces, el día lunes, que aquí no lo va a hacer, entonces vamos a mirar, vamos a quitarle 1, vea, y aquí el día soleado 26 de es como tal, pues lo podemos decir, ¿no? Entonces ahí siempre le vamos a poder agregar, e inclusive si nosotros, bueno, pronto aquí está un poquito pequeño, pues por eso, digamos, vamos a utilizar lo que es la parte del zoom, en el caso ustedes ahí, pues, digamos, están conectados desde este celular o en el computador, entonces pantalla completa, pues para que esto, digamos, como tal se pueda observar mejor. Entonces vamos a decirle, vea, el día soleado. Entonces, y siempre, ojo, mire, dense en cuenta que vamos a poner todo lo que sea de texto entre comillas. Entonces dese cuenta el día soleado, entonces el día y el mes completo. O pues si nosotros le quitamos uno, entonces nos va a decir, a ver, entonces nos va a quedar así. Listo, bueno, aquí nos queda un poquito grande por nos sale así por el tema de que está el texto más grande, pero vea, el día soleado 26 de abril. Entonces, en ese sentido, vamos a observar que aquí vamos a tener esa oportunidad de ya tener lo que es el formato de fecha, pues al respecto, ¿no? Entonces, esto, digamos, inicialmente lo podemos hacer con el formato de fecha, ¿no? Ahora, vamos a mirar pues, lo siguiente, y es cuando hablamos también de el tema de los tiempos transcurridos. Ahora, tengamos en cuenta que aquí, pues, como hemos utilizado las diferentes, o sea, aquí lo que es el tema de las fechas, vamos a mirarlo, por favor. Des en cuenta que nosotros hablamos del D, o sea, del día, del mes y del año, pues para allá los días transcurridos de los años, los meses y demás. Y podemos utilizar, pues, el tema, pues, del año, los días y los meses, los años y los meses transcurridos, los años y los días transcurridos. Ahora, aquí esta, digamos, sí es una recomendación general, que cuando nosotros hablamos al respecto de mes y día, pues a veces no es que sea tan recomendable, pero precisamente es por esto, o sea, hacerla de pronto aparte lo que las operaciones que vamos a hacer, porque resulta que, pues, en este caso, como se puede generar de pronto algún tema de conflicto con otra función, pese a que nos dé error. No nos haga una operación o otra cosa que, pues, nosotros no deseamos. Entonces, pues, por eso
se habla al respecto, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta que para hallar lo que es el tema, digamos, de días, fijémonos que nos va a dar la fórmula, digamos, como tal, nos va a mostrar diferentes, bueno, primero que todo, aquí yo he creado una tabla, pues en la cual, digamos, aquí ustedes van a tener esos espacios, estas celdas, que es para poder practicar, pues como tal, ¿no? Yo aquí, digamos, hago la práctica como tal. Y entonces tenemos una fecha inicial y una fecha final. Todas estas fechas, pues yo las he programado de forma de que pues esta siempre sea la fecha mayor frente a cada una de las que están aquí en esta parte. Entonces, pues, como por ejemplo, el 5 de febrero de 2009 es menor que el 18 de diciembre de 2013. Entonces pues, ¿para qué? Para que pues lo podamos organizar. Ahora, ¿cómo yo hago para pues contabilizar? Para poder contabilizar los días, pues, como tal, digamos, en este caso, calendario. Entonces, lo que yo he hecho es con la función si fecha, digamos en este caso lo voy a hacer, bueno, lo voy a hacer con este ejemplo. Entonces, igual si fecha, ¿cierto? Pues para saber qué es lo que puedo hacer. Por ejemplo, entonces, aquí, entonces yo qué es lo que voy a tomar primero. Entonces, en este caso, voy a tomar, pues, así como nos lo dice, pues voy a tomar primero la fecha inicial, ¿cierto? Que eso, digamos así, lo puedo pues tomar al respecto, pues en esta función, ¿cierto? Que puedo, digamos así, establecer y restarlo, digamos, aquí frente pues a esta otra forma. Entonces aquí pues nos va a dar pues de ese en esta parte. Bueno, vamos a mirar qué es lo que pasó acá. Permítame. Si ya vamos a hacer, permítame. Entonces aquí ya lo tenemos ya. Entonces, el argumento va a ser entonces días. Ahora, ¿por qué estas letras? Porque entonces nos va a indicar para hallarlo el tema de los días. Entonces vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces, igual, si fecha, ¿cierto? Entonces, abro paréntesis. Entonces, vamos a decir este valor, ¿cierto? 1. Vamos a decirle este valor, ¿cierto? Y entonces vamos a seleccionar, entonces en este caso vamos a decirle cómo lo vamos a enfrentar, vamos a decirle días, ¿listo? Entonces aquí ya lo tenemos y efectivamente nos va a decir, vea, cuando yo llego, porque esto digamos es una función pues que he podido crear, lo que yo he hecho aquí es indicarle, vea, tómeme estas dos fechas, esta primera y esta segunda, y dígame cuántos días ves ahí al respecto. Ahora, lo mismo vamos a hacer cuando nosotros estemos hablando de meses. Entonces, en meses, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a decirle igual si fecha, ¿cierto? Entonces voy a decirle primer argumento, que sería esta fecha. Esta fecha, el segundo argumento que sería esta otra fecha, y efectivamente entonces le voy a decir punto y coma, le voy a decir entonces, bueno, como es meses, entonces yo le voy a decir m, ¿listo? Entonces pues tenemos de m y y en este caso, entonces lo cerramos y pues aquí nosotros lo hallamos. Entonces ya sabemos que del 20 digamos en este caso del 20 de septiembre del 78 al 28 de julio del 2015, pues tenemos entonces en este caso 442 meses. Y lo mismo pues si hablamos aquí en este caso igual, ¿cierto? Entonces vamos a decirle si fecha, abro paréntesis y entonces tomo la primera fecha, la segunda fecha, ¿cierto? Separado pues entre punto y coma, o sea, primera, segunda fecha, punto y coma, y finalmente entonces lo que es el tema de año. Ojo, año no sería A, sería Y por year, ¿no? Entonces, aquí entre paréntesis, entre comillas, perdón, year, cierro, y de una vez entonces sabemos de que
pues entre el 26 de julio de 2005 y el 25, digamos, de... Espérate, ¿cómo fue acá? Ah, sí, listo. Entonces tenemos esta parte. Entonces, desde el 25 de julio de 2005 al 25 de agosto de 2016 hay 11 años, ¿no? Entonces, esto es lo que uno pues debería tener en cuenta. Lo mismo, pues cuando va a combinar uno, digamos, de años y meses, entonces daría lo mismo. Entonces, en total, cuántos años, pues como tal y con un total de meses también indicándolo, ¿no? Entonces lo pueden hacer de la misma manera, pues aquí ya digamos lo tenemos en esa parte, ¿no? Entonces, esto es lo que pues así vamos a mirar por ahora. El día de mañana, pues, perdón, el día miércoles estaremos viendo la otra parte, pues yo lo he tomado, digamos, un poco lento, pues para tener en cuenta al respecto, ¿listo? Yo quisiera saber, ¿esta información sí es clara? O sea, pues, lo he hecho, digamos, de esta manera, sé que entonces eso, pues ustedes me dirán si de pronto hay dudas al respecto. Hasta aquí. Ok. Bueno, entonces, sí. Ah, bueno, listo. Es claro. Ah, bueno, listo, está bien. Sí, no, pues es importante. Ustedes saben que pues esa es la idea. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta, yo les voy a hacer esas preguntas, ténganme ese tema, esa paciencia, ya ustedes están ya ya me imagino que ya han recibido correos para, para la presente ficha, pues para el tema de certificación. Y bueno, vamos a hacer ese ejercicio. Los videos ya están subidos. Pues obviamente el de este no va a estar todavía subido hasta que lo suba. Pero entonces sí les agradezco. Listo. Muchísimas gracias de verdad. Quiero agradecerles. Mañana entonces estaremos viendo lo demás pues, frente al tema de las fechas. Igual recuerden, si ustedes se ponen a mirar dentro de los temas, veremos más adelante el tema de gráficos, lo que es el tema de visualización de hoja de cálculo, diseño pues de página pues como tal, que eso lo estaremos pues terminando ya en la siguiente semana. Pues o sea, ya digamos la siguiente semana estaremos terminando, ¿no? La primera semana de enero, listo. Ah, bueno, ok, listo. Por favor me escribes al correo leandrogarzon7@gmail.com. ¿Listo? Ya te lo pongo acá en el pues para que pues también me lo indiques. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta. Por ahí yo vi, creo que fue... eh, creo que fue, me dices que era, que no me acordaba. Listo, ya está el correo, listo. Muchísimas gracias, de verdad, pues por esta oportunidad. Listo, no. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Ujú. Muy buenos días a todos. Quiero agradecerles por su presencia el día de hoy en esta sesión de BPM. Permítame un minutico, ya nos unimos. ¿Listo? Que tengo que aquí organizar una cosita pequeña, pero ya nos unimos.